Entonces, estando en el castillo y la condesa nos hubiera recibido en la puerta, ah, no, sigan, ahí está la cocina, sírvanse lo que quieran. Uy, pues qué confianza de la condesa, ¿cierto? Muchas gracias, muy bonito, tal, lo servimos. Pero otra cosa es que a usted la condesa, pues lo recibe y le prepare la comida. ¿Uno se siente más dignificado o no? Claro que se siente mucho más dignificado. Entonces, durante todo ese proceso de evolución de la liturgia, la iglesia vio que era más prudente, inclusive, para evitar profanaciones y tal, porque muchas veces la gente dice va a comulgar, recibe la hostia y no la comulga. Se la llevan, la usan en ritos satánicos, la usan en quién sabe qué tipo de atrocidades, o se la llevan en la casa. Porque yo me acuerdo, un padre contaba eso, ay, esos ministros extraordinarios de la Eucaristía, doña Berenguena tan piadosa, cogió el Santísimo que le sobró, porque fue a administrar el viático a los enfermos, la Eucaristía, la comunión a los enfermos, y la señora le sobraba una o dos formas consagradas, hostias consagradas, y la señora se las llevó a la casa y las dejó y las puso ahí en un altar en la casa, y es que para hacer adoración. O sea, eso no, ¿cómo así? ¿Dónde salió eso? No puedes, esto no existe. Hay un respeto para el Santísimo, hay una norma dentro de la iglesia, hay una disciplina. Entonces todo eso fue evolucionando. Liturgia, normas, disciplina, etcétera, hasta que la iglesia dijo, no, lo más adecuado es que el fiel reciba de manos del ministro, que es el que preside la celebración, reciba la Eucaristía. ¿Está bien? No quiere decir tampoco, y en esto quiero colocar la prudencia, que recibir hoy en día la comunión en la mano sea un acto sacrílego, sea una blasfemia, ¿no? Las circunstancias pueden exigirlo en un momento extraordinario. Y la iglesia lo permite, oído, lo permite. Ya cada uno en conciencia ve qué debe de ser más glorioso para nuestro Señor o cómo creo yo que puedo recibir de una manera más gloriosa a nuestro Señor. Yo puedo decir, no es que yo no soy digno de tomar a nuestro Señor en las manos. Perfecto. Comulgue en la boca. ¿Está bien? Yo digo para mantener el equilibrio. Bueno, ¿responde eso, Adriana? Sí, claro. Muy bien, muy bien, perfecto. ¿Qué otra pregunta había ahí? ¿Qué tan válidos son los ministros extraordinarios si sus manos no son consagradas como las de sacerdote? Perfecto. Quería que me hicieran esa pregunta porque tengo aquí, yo busqué, estuve buscando hoy el documento, hay un documento. La iglesia tiene, mire, todo esto, todo lo que usted pueda preguntarse es nada en comparación con lo que la iglesia ya respondió. Hay una, hay una, hay un documento muy interesante, les voy a compartir aquí en la pantalla, después ustedes en Facebook lo van a buscar. A ver, yo le doy aquí detener presentación, le doy aquí una ventana, le doy aquí, le doy aquí. Creo que ahí están viendo ya. No. Ah, perdón. Pap, pap. Lo están viendo, ¿cierto? Voy a ponerlo más grande para que todos puedan leer. Miren esto, qué maravilla. Miren, este documento ustedes lo van a encontrar aquí, la página del Vaticano. Miren, aquí arriba, página del Vaticano. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, algo así como uno de los pequeños ministerios que tiene el Papa y que lo asesoran en materias, en diferentes materias. Entonces, hay para los clérigos, hay para los sacramentos, ¿no? Para la doctrina, etcétera, etcétera. Y hay una instrucción muy bonita que publicó esta congregación que se llama Redemptoris Sacramentum, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Esto es muy importante, ¿no? ¿No? Sacramento de nuestra redención. Redemptionis Sacramentum. Y si no estoy mal, el prefecto de la congregación era el cardenal Joseph. Ah, no, la Levada, creo que era. Ah, no, Arinze, el prefecto. Algo así como el ministro del Papa en ese momento. Para este año era el 2004, 25 de marzo. eh, el cardenal Arinze era el prefecto, o sea, la cabeza máxima de esta congregación. ¿Está bien? Entonces él publica esto en el 2004. ¿Por qué? Porque entonces el Papa tiene unas intenciones especiales y tiene unas preocupaciones con respecto a la Eucaristía,
al uso que se le da a la Eucaristía, a los abusos que se han presentado en la Eucaristía, porque entonces a veces puede aparecer un ministro, un sacerdote que le dé por hacer una misa supercomunitaria, por decir una cosa que es pues, no tiene sentido eso. Toda misa es supercomunitaria. Eso como las misas de sanación. No, es que voy a ir a una misa de sanación. Todas las misas son de sanación. No es que el Padre tiene el don de eso, que Él tenga el don de sanación, eso sí yo no lo voy a discutir, yo no sé. Pero misa de sanación son todas, ¿no? Se recuerdan que tienen las 4 características de la manera más perfecta la Eucaristía, ¿no? Y uno de esos es acción de gracias, petición, o sea, es de sanación, toda misa. Y aquí entonces, este documento, que sería bonito que ustedes lo pueden buscar ahí, Vatican, se lo voy a poner ahí, tac, tac, ahí. Lo voy a poner en el chat, ustedes lo copian y después le dan una miradita. Ahí está. Bueno, vamos entonces al documento. Entonces, en este documento vamos a encontrar precisamente eso. Los ministros ordinarios y los ministros extraordinarios para la distribución de la Sagrada Eucaristía. Entonces vamos por acá, viene la ordenación de la liturgia, la participación de los fieles laicos en la celebración de la Eucaristía. Esto ya sería para un curso, por ejemplo, sobre la misa. La celebración correcta de la Santa Misa, como bien decía Monseñor Ricardo cuando fue obispo de Sonsón Río Negro, que sacó un documento sobre la celebración eucarística, que no era nada raro, era en función de estos documentos. Él decía, si el sacerdote quiere celebrar bonito, lea lo que está en rojito. Lo que está en rojito en el misal se llaman las rúbricas, por eso el rojo, rúbricas, ¿no? De oro, de color rojo, perdón. En esas rúbricas dice al sacerdote, levante sus manos, inclínese, tal cosa, ¿no? Extienda, todos los movimientos y todas las genuflexiones se las dice ahí. Bueno, la celebración correcta de la Santa Misa, entonces eso quiere decir que hay maneras incorrectas de celebrar la misa, como aquel sacerdote que se le ocurre llevar títeres a una celebración eucarística. O sea, no tiene nada que ver. Son disparates que se pueden ofrecer, que se pueden ocurrir. El sacerdote es tan humano como nosotros y puede equivocarse. Aquí no vamos a santificar a nadie, no. Hay muy santos, pero como también hay otros que les da por hacer tomar unas disposiciones todas caricaturescas de la celebración eucarística. Bueno, seguimos. La Sagrada Comunión. Entonces dice, la distribución de la Sagrada Comunión. Miren aquí, la comunión de los sacerdotes. La comunión bajo las 2 especies, que esa comunión es... yo me acuerdo de un sacerdote que los ritos orientales normalmente usan pan ácimo, pero pan ácimo, y le dan a uno bajo las 2 especies. Cogen el pan, un pedazo grande de pan, lo mojan en vino y le dan a uno la comunión. Eso, porque es que eso es más sensible, yo no sé, a mí me ayuda mucho eso. Si un sacerdote me da el vino, de lo mejor todavía, no sé. Pero bueno, eso es muy personal. Las vestiduras litúrgicas, los vasos sagrados, nada de celebrar en vaso desechable, que por humildad, la humildad es la verdad, la humildad no es el pauperismo de la liturgia, eso tiene una explicación. ¿Por qué el vaso sagrado debe tener un baño en un metal precioso de manera interna? Porque es que ahí va a quedar la sangre de nuestro Señor. O sea, yo no puedo celebrar una Eucaristía en un vaso desechable. Por Dios, eso es... En fin. Uno ve el que celebró en vaso desechable, porque es que eso pasó mucho en Brasil, con una corriente muy señalada y muy luchada que em, recibió una persecución muy especial y con razón de parte de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI, la teología de la liberación. Entonces salían con una cantidad de disparates al respecto de la celebración eucarística. Habían sacerdotes que celebraban la misa que con leche, con Coca-Cola, porque es que la humildad, el vino ya era una cosa para la oligarquía, para unas cosas, pero los disparates más es cuando no se tiene conocimiento de la historia de la iglesia, una persona puede salir con una barbaridad de ese tamaño, así de sencillo. Entonces a la iglesia uno diría, pero se supone que esto lo deben de saber todos los que salieron de un seminario. El lugar de la celebración de la Santa Misa, pues claro, un lugar digno, con manteles, con cirios, se dan las peores cosas. Entonces la iglesia de vez en cuando, como madre, tiene que decir, tenga cuidado porque tiene que ser así. Los vasos sagrados son así. Las vestiduras litúrgicas son así. No es que el ministro celebrante, el sacerdote, va a llegar de jeans y camiseta sin ningún oído, no, cuidado.
hay unos vestidos litúrgicos, y eso tiene una razón de ser porque hay una historia. La dalmática de los diáconos viene de Dalmacia. Eso tiene una historia muy especial. ¿Por qué se acomodó ese vestido dentro de la iglesia? Ahora, la reserva de la Eucaristía y su culto fuera de la misa. Muy bonito eso, la procesión y los congresos eucarísticos. Aquí está la pregunta, por fin llegué. Pero vale la pena que hagan todas las preguntas porque miren que me da mi oportunidad de hablar y contarles más cosas. Si les parece que yo hablo mucho, me dicen pare, yo respiro. Ay, tengo que parar, miren. 9:07, por Dios. No dimos el descanso, les voy a dar los 5 minutos porque si no ustedes se me van a asfixiar. 5 minutos, nos vemos a las 9:13. Oído pues, vayan, miren que no se esté quemando cualquier cosita, que los niños estén acostados. Nos vemos, 9:08 son. Nos vemos a las 9:13. ¿Está bien? No se vayan. Estamos de nuevo aquí. Alicia nos cuenta que una vez un sacerdote la hizo subir al altar para asumir el vino. Sin motivo alguno, casi me muero de la emoción. A veces los sacerdotes o el celebrante por algún problema inclusive de salud no puede consumir alcohol, ¿no? Y el vino de consagrar pues tiene alcohol. No deja de tener alcohol después de la transustanciación, entonces el padre no puede sumir el vino, le puede pedir a un fiel, eso es una gracia impresionante. A veces también les pasa el cáliz, por ejemplo, a los que contraen matrimonio, como por darles mm, una disposición de privilegio para con ellos, porque son, digamos que las figuras ahí, figuras protagónicas de la celebración eucarística, entonces les da el vino también en el cáliz, eso es bonito. Que se lo dé el sacerdote, pues, ¿no? En fin. Bueno, ¿en qué íbamos? Aquí muchas personas van a la misa y son rezando una cantidad de oraciones que ni siquiera paran en la lectura del Evangelio, inclusive en la misma consagración son cuchicheando cosas y a veces nos distraen, hacen perder la gracia de la celebración, en especial de la Eucaristía. Y está permitido yo hacer cualquier tipo de oración en la Eucaristía, pero en silencio. Es permitido, así como es permitido comulgar en la mano. Sin embargo, la iglesia también estructuró una serie de oraciones. Cuando uno acompaña las antífonas que el sacerdote reza, las oraciones tienen que ver con el tiempo litúrgico. Si es con un santo, involucra al santo en esa oración. La primera lectura, salmo, segunda lectura, evangelios, tienen una relación también, una continuidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Todo eso a mí me ayuda a impostarme, colocarme en actitud de oración espiritual para recibir la Eucaristía, para comulgar. Entonces eso también hay que respetar que otros acompañan de esa manera y tal. Pero es verdad, yo no puedo andar haciendo alaraques ahí. Bueno. Bueno, lo de los ministros extraordinarios parece que eso viene de cuando era en latín. ¿Qué? Lo de la misa, me imagino. Bueno, sí, no, inclusive hoy en día es permitida la misa en latín. Eso no tiene nunca fue abolida la celebración eucarística en latín. El misal, ustedes pueden coger cualquier misal de cualquiera de sus parroquias y verán que hay parte del misal que está en latín. Las plegarias, hay diferentes plegarias eucarísticas. Hay unas en latín y está el texto en latín y se lee en latín. Se puede celebrar en latín sin ningún problema. Pero antes era versus, eso es otra cosa, entramos a la celebración de la Eucaristía. Otra cosa es versus Deus, viendo a Dios aquí de frente y dando la espalda a los fieles. Otra cosa es dando el frente al pueblo. Bueno, quedamos aquí entonces. Vamos al... ¿Perdón? ¿Quién habla? Listo, vamos entonces aquí. En el capítulo 7... A ver, ¿quién está por ahí que tiene activado el micrófono, por favor, para que no tenga eco? Listo, silenciado, hecho, no hay problema. Aquí tenemos el control. El profesor tiene el control. Vamos al capítulo 8, ¿no? De este documento, Redemptionis Sacramentum. Ojo pues, oído. Dice entonces el capítulo 8. Todo esto tiene relación con nuestro curso, porque yo tengo que saber por qué se dan esos tratos especiales con la Eucaristía. El sacerdocio ministerial no puede sustituir en ningún modo
no se puede sustituir en ningún modo. En efecto, si falta el sacerdote en la comunidad, la comunidad, carece del ejercicio y de la función sacramental de Cristo, cabeza y pastor, que pertenece a la esencia misma de la comunidad. Yo no les compartí la pantalla, perdón, para que ustedes vayan siguiendo, que me parece más interesante así. Ya. Plap, plap, plap. Listo, compartido. Dice entonces, seguimos acá, puesto que solo, oído, esto es importantísimo, solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía actuando in persona Christi. Este confeccionar, ¿qué significa? Se refiere a ese milagro que se da cuando la hostia, el pan ácimo y el vino pasan de ser simple vino y simple pan a ser el cuerpo, sangre, el alma, divinidad de nuestro Señor. Eso es confeccionar. ¿Está bien? Ahora bien, sin embargo, donde la necesidad de la iglesia sí lo aconseje, faltando los ministros sagrados, ¿no? Obispo, sacerdote y diácono. El diácono puede ser permanente o puede ser un diácono transitorio. El diácono transitorio es aquel que fue ordenado diácono pero va a ser sacerdote. El permanente es el que es casado y después de una formación que tiene se ordena diácono, pero ese nunca va a llegar a ser sacerdote. Por eso es que se dice que es diácono permanente, permanece como diácono. Bueno, ¿pueden los fieles laicos suplir algunas tareas litúrgicas conforme a las normas del derecho? Eso está muy bien alineadito. Estos fieles son llamados y designados para desempeñar unas tareas determinadas de mayor o menor importancia, fortalecidos por la gracia del Señor. Muchos fieles laicos se han dedicado y se siguen dedicando generosamente, con generosidad a este servicio, sobre todo en los países de misión, por la escasez de sacerdotes y diáconos. Entonces ya aquí los laicos entran a jugar un papel específico por una necesidad circunstancial, oído. No es porque, y esto a veces se le pasa a algunos clérigos, y esto no tengo ningún problema de que quede grabado y que ustedes lo escuchen, y si lo están grabando, que lo estén grabando. A veces se comete el error de que como tiene ministros extraordinarios en la parroquia, todos los días dan la comunión, ¿no? Es sin la necesidad. Si hay necesidad específica, es que los ministros por eso son extraordinarios, por eso es que el ministro es extraordinario, porque por un evento extraordinario es que tiene que ir a ayudarle al sacerdote. Si no, no. Si no, no sería extraordinario, sería ministro ordinario. Y ordinario es de todos los días. ¿Sí me entienden? Es que a veces no se entiende lo que es la norma de la iglesia. Está muy claro, y eso tiene una razón de ser, porque es que el que preside es el sacerdote. Más adelante. Solamente por... Creo que es ahí donde dice solamente, sí. Sí. A ver. Solamente oído. Miren aquí qué claro esto. Eso es un documento del 2004. Yo estoy cogiendo aquí documentos del Concilio de Trento, que es que eso ya pasó de moda, que el Concilio Vaticano derogó eso, no, 2004, siendo Papa San Juan Pablo II. Perdón. Solamente por verdadera necesidad se recurra al auxilio de ministros extraordinarios en la celebración de la liturgia. Pero esto no está previsto para asegurar una plena participación a los laicos, sino que por su naturaleza es, oído, suplementario y provisional. Además, donde por necesidad se recurra al servicio de los ministros extraordinarios, multiplíquense especiales y fervientes peticiones para que el Señor envíe pronto un sacerdote para el servicio de la comunidad y suscite abundantes vocaciones a las sagradas órdenes. O sea, aquí no es simplemente dejar las cosas así. Lo ideal es que ahí estuvieran ya jovencitos que están en el seminario y estando en el seminario reciben lo que se llamó en algún momento las órdenes menores, ¿cierto? Cuando van camino al sacerdocio reciben una serie de órdenes menores y en esas órdenes menores está incluida ¿qué? El ministerio
ser ministro de la Eucaristía. Eso es muy interesante, es muy bonito también porque se está preparando para ser sacerdote. Y termino con esto. Por lo tanto, estos ministerios de mera suplencia, oído, suplencia, es porque falta. Se suple cuando falta. Si no falta, no debe suplir. O sea que si no falta que el sacerdote necesite de unos ministros en la celebración de la misa, pues no aparecen los ministros extraordinarios. No es que ya, porque hay misa, ya se van poniendo todo, que a veces se ponen un mundo de cosas que, eso, ni sé de dónde sacaron eso, eso no existe en la liturgia. Se ponen un mundo de cosas y de símbolos que quedan más litúrgicos que el mismo sacerdote, que quieren parecer sacerdotes, ¿no? Tranquilo, usted es laico, no me preocupe, usted no va a dejar de ser laico por administrar de manera extraordinaria la Eucaristía. ¿Está bien? Bueno, entonces no se debe ser ocasión de una deformación del mismo ministerio de los sacerdotes, de modo que estos descuiden la celebración de la Santa Misa que el pueblo les ha confiado, etc. Bueno, hasta ahí, no más, no me voy más porque ya queda claro la pregunta que me hicieron, ¿sí? Me preguntan acá que si el diácono permanente puede llegar a ser sacerdote si la esposa muere, ¿sí? Sí, no tiene ningún problema, no tiene impedimento. Pues que haya sido casado y esté viudo no es ningún impedimento para ser ordenado sacerdote. En algunas diócesis o arquidiócesis de Estados Unidos y otros países donde las vocaciones son escasas, pues hay muchos hombres que después de quedar viudos se ordenan sacerdotes y perfectamente hacen el apostolado. Son misioneros también, o sea, eso se da perfectamente, no tiene ningún problema. Así como en algunos ritos orientales hay sacerdotes que son casados, pero que estaban casados, no, estaban casados ya cuando fueron ordenados sacerdotes. No siendo sacerdotes se casaron, eso no existe. Y esos sacerdotes nunca llegan a ser obispos. Eso también hay que tenerlo claro. Bueno, ministro extraordinarios, yo he observado persona al momento de recibir la comunión dirigirse al puesto, ven y saludan a otra persona con la hostia en la boca. Sí, eso yo creo que es falta de educación también nuestra. Es necesario. Cuando uno va comprendiendo esta grandeza del sacramento, uno dice, por Dios, yo no me comí aquí un confite. O sea, yo no puedo salir de ahí a no ser qué cosas fuera la misa. No, debo salir compenetrado. Y es un ejercicio intelectual que debemos hacer. Compenetrarnos de lo que estamos recibiendo ahí. ¿Listo? Eso es muy importante. Bueno, vamos a nuestro documento, porque es que ustedes no me dejan terminar. Miren pues aquí. Ministro, estamos hablando de los ministros. De la misma manera que yo, enviado por el Padre viviente, vivo por el Padre, así el que me come vivirá también por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron sus padres, recordando el Éxodo, que el maná, ¿no? El maná que ellos comían en el Éxodo. El que come este pan vivirá eternamente. Porque cuantas veces comáis este pan y bebáis esta primera carta de Corintios, es Pablo ahora quien nos habla. Porque cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciad la muerte del Señor hasta que Él venga. De modo que quien comiere el pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Terrible. Esto es una advertencia no solo para los sacerdotes que celebran la Eucaristía en pecado, comulgan el pecado, sino también para nosotros. Comulgar en pecado mortal es un sacrilegio. Es una ofensa grandísima a nuestro Señor. Somos reos del cuerpo y de la sangre del Señor. Imagínense, y eso nos puede traer tantos beneficios para la vida eterna. ¿Cómo será el ejercicio de la justicia que viene a partir de una comunión sacrílega? Terrible. Materia y forma. Yo aquí me equivoqué. Discúlpenme ustedes, en el documento que ustedes tienen también me equivoqué. Esto es materia y forma, no es materia y fórmula. Entonces, termino con esto. Al estar presente bajo las especies sacramentales, ¿cuáles son las especies sacramentales? ¿Quién me dice en el chat rápidamente? ¿Cuáles son las especies sacramentales? Uno solo, uno al tiempo. Pan y vino, listo, perfecto. Jesucristo no deja de estar presente en el cielo, omnipresente, increíble, es Dios, todo lo puede. Por eso, estando ahí, y estando ahí, y estando en la parroquia del otro barrio, está. Tan presente está aquí como está presente en la otra parroquia, como está en esta parroquia en el altar y está en esta parroquia en el sagrario. De igual manera está nuestro Señor Jesucristo y no deja de estar en el cielo. Eso no lo tiene ninguna religión del mundo.
Esa gracia y ese beneficio de tener la presencia permanente en todos los sagrarios de la tierra solo lo tiene la iglesia. Bonito eso. Y cuando las iglesias ortodoxas se mantienen en comunión con la iglesia, ¿no? Y tienen sucesión apostólica, pues obviamente van a tener también esta gracia. La materia, oído, materia y forma. La materia, todos los sacramentos van a tener materia y forma, eso lo vamos a ir viendo poco a poco cuando veamos todos. La materia del sacramento de la Eucaristía, ¿cuál es la materia? El pan de trigo y el vino de vid. Claro, porque no puedo tomar otra materia para que se dé el milagro. Ahí el milagro no se da. Es una misa inválida e ilícita. Lo que yo les decía ahora parece una barbaridad, pero yo leí esa noticia una vez. Un padre, por dárselas de novedoso con unos seminaristas, se fue a una finca y celebró la Eucaristía no con vino, sino con leche. Eso es absurdo. Ahí no hay misa, ahí no hay consagración. Es un absurdo. En Occidente el pan de trigo es ácimo, entonces es sin levadura. Mientras que en la mayoría de iglesias orientales el pan es fermentado. Al vino debe añadirse un poco de agua antes de la consagración. ¿Se acuerdan lo que les conté la vez pasada? Que había una cucharita muy linda, y hasta hoy en día lo usan, muchos sacerdotes lo usan. La cucharita que es una gotica. Y la echan en el vino. La forma, esa es la materia, vino y pan. La forma del sacramento consiste en las palabras que el sacerdote, actuando in persona Christi, aquí está, pronuncia en el momento de la consagración del pan y el vino en el cuerpo, sangre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesucristo, Dios Todopoderoso, es quien ha dado tanta virtud a las palabras de la consagración. Es in persona Christi. La consagración no es más que la renovación, por medio del sacerdote, del milagro que hizo Jesucristo en la última cena de mudar el pan y el vino en su cuerpo y sangre adorable, diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Un minuto para preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Escucho. Hagan una ceñita por el chat y yo les doy la palabra para que hagan la pregunta. Y hacemos la oración final. A ver, pregunten. Ustedes pregunten lo que quieran, yo respondo lo que pueda. ¿Por qué si es permitido el pan con levadura en las iglesias orientales? Entonces, como se ha dado una evolución en la liturgia dentro de la iglesia, son 2000 años de historia, la iglesia como madre no impone, la iglesia no impone, la iglesia respeta las tradiciones particulares de cada pueblo. Y los pueblos orientales, por mentalidad, por cultura, por tradición, mantuvieron la misma costumbre de nuestro Señor Jesucristo en la última cena, porque nuestro Señor utilizó un pan. Por eso ellos utilizan ese pan también, conservando esa tradición. La iglesia en Occidente entonces decidió, por asuntos también, digamos, prácticos de alguna manera, es otra mentalidad, la mentalidad occidental es muy diferente a la oriental, por asuntos prácticos y novedades litúrgicas que se fueron presentando, pues adoptó la forma de la hostia consagrada. Imaginen lo que sería entonces lo que es una adoración al Santísimo Sacramento en Oriente, no va a ser lo mismo que en Occidente, o sea, es muy complejo, ¿no? Es diferente porque es otra mentalidad. Entonces la iglesia, respetando esas tradiciones y las culturas, pues dejó ahí. La costumbre la quisieron mantener tal cual nuestro Señor, perfecto, ahí está, háganlo. Aquí en Occidente va a ser diferente y tal. Hay una serie de jurisprudencias también a ese respecto porque la iglesia quiere respetar esos tesoros, porque cada cultura es una manifestación del alma de los hombres. Es una familia de almas que se manifiesta con músicas, con literatura, con liturgia. No es lo mismo, por ejemplo, hay iglesias africanas, ellos tienen unos cantos que son medio danza, sin entrar en lo grotesco, ¿no? Pero son danzas muy indígenas, aborígenes, que la iglesia inculturizando, o sea, entrando en la cultura de esos pueblos, adopta algo de esa liturgia, ¿no? Eleva la cultura porque introduciéndolo en la liturgia le va a dar una categoría más elevada. Ellos se sienten halagados porque la iglesia los acoge como pueblo y como cultura. ¿Está bien? Entonces eso sucede.
Suponiendo que el sacerdote no pudo llegar a celebrar la misa y hay un montón de gente esperando, si hay lectores, ministros extraordinarios de la comunión y diáconos y hostias consagradas, puede realizarse la Eucaristía a manera de lección divina para el Evangelio, las lecturas y distribuirse la comunión. No sé si me expliqué bien, sí. Esto sería más bien una paraliturgia. Paraliturgia no es una celebración eucarística propiamente. Se puede leer el Evangelio y se administra la comunión, pero nunca jamás va a ser lo mismo que una celebración de la Santa Misa. Eso se hace, por ejemplo, en algunos territorios muy lejanos de misión, donde el sacerdote va cada no sé cuánto que puede, porque son de difícil acceso, canoa, burro, lo que usted quiera, difícil de llegar, globo. Entonces, el padre va una vez al mes y deja la reserva del Santísimo Sacramento. Quedan hombres o mujeres misioneros. ¿Qué hacen ellos? Entonces, para mantener el fervor del pueblo, leen la palabra de Dios y administran la comunión, pero nunca va a ser una celebración eucarística. Por eso se llama paraliturgia. ¿Está bien? Sería eso, terminamos con lo de Pedro, 9:33. O sea, ¿alguien tiene otra pregunta? Me hace ceñita y le doy la palabra. ¿Alguien más? Ah, sí, Alicia, aparece de todo. De todo, de todo, de todo. Mm, Vamos a terminar con una oración al Santísimo Sacramento. ¿Está bien? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Si quieren activar las cámaras y nos unimos por lo menos visualmente. Si quieren activar las cámaras y nos unimos ahí por lo menos que algunos sentidos nos permitan interactuar, los que quieran. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque aunque soy un siervo pecador y sin mérito alguno, has querido alimentarme misericordiosamente con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y de conocerlo más profundamente en esta clase del día de hoy. Que la Sagrada Comunión no vaya a ser para mí ocasión de castigo, sino causa de perdón y salvación. Que sea para mí armadura de fe, escudo de buena voluntad, que me libre de todos mis vicios y me ayude a superar mis pasiones desordenadas, que aumente mi caridad y mi paciencia, mi obediencia y mi humildad y mi capacidad para hacer el bien, que sea defensa inexpugnable, ahí está mal, contra todos mis enemigos, visibles e invisibles, y guía de todos mis impulsos y deseos, que me una más íntimamente a ti, único y verdadero Dios, y me conduzca con seguridad al banquete del cielo, donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres la luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable y felicidad perpetua. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Corazón Eucarístico de Jesús, ten piedad de nosotros. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros. San Pedro Claver, ruega por nosotros, que lo recordamos hoy. Este hombre fue un misionero de aquellos, vivió 40 años en Colombia y llegó a bautizar alrededor de 300.000 esclavos. Bueno, esclavos y unos pocos no esclavos, pero 300.000 almas para la iglesia por lo menos. Vamos a pedir también la intercesión de él. San Pedro Claver, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Buena noche. Nos vemos el viernes. Listo, hasta luego, gracias. Buenas noches, gracias. Dios los bendiga, gracias. Chao.